que voy a hablar de la teoría de la evolución, del significado que implica la teoría de la evolución, qué responde a la teoría de la evolución y cuál es el impacto que ha tenido socialmente. Lo que explica el evolucionismo es algo que le ha preocupado a la humanidad desde sus orígenes. Y vamos a ver cómo científicos, iniciando con Jean-Baptiste Lamarck, con Darwin y con todos los sucesores, tratan de explicar sobre todo dos grandes problemas de la naturaleza. ¿Por qué es tan diversa? ¿Por qué han existido tantos animales, plantas, hongos, protozoarios, etcétera? ¿Por qué sigue existiendo esta diversidad? ¿Y por qué cada organismo está adaptado a su ambiente? Esos son los problemas centrales del evolucionismo. Y fíjense que les voy a hablar además de una de las teorías más importantes, paradigmática también, desde el punto de vista de la metodología científica. Nosotros podemos ver cómo funciona la ciencia como un gran ejemplo, como una de las teorías más importantes de la ciencia y sin duda la más importante de la biología, que es la evolución. Entre todos los organismos, algo que notaron no solo los evolucionistas, sino los taxónomos primero que nadie, los que organizaron los seres vivos desde el punto de vista de la ciencia, vieron que no hay ningún organismo que sea igual a otro. Inclusive los gemelos idénticos, que así los llamamos, son muy parecidos, pero si los analizamos con detalle, tienen diferencias. Voy a ir explicando por qué. Pero la variación es fundamental para que haya evolución. Sin variación no hay evolución. Si todos fuéramos idénticos, habría una manera de eliminar tal vez el exceso de población, pero no sería por selección natural, sería al azar. Entonces la variación es fundamental. Entonces, ¿qué explica el evolucionismo? Explica, por ejemplo, ¿es posible trazar relaciones entre los seres vivos? Es algo que el propio Darwin se preguntó. Y la evolución biológica, como la he definido aquí, es un proceso dinámico y continuo cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y vivientes adaptadas a los distintos ambientes. Entonces, como pueden ver, aquí están los dos grandes conceptos que trata de explicar la teoría de la evolución: la biodiversidad, la gran diversidad, y la adaptación. Que les decía antes, son problemas que no son nuevos para la humanidad. Quienes no estaban de acuerdo con el evolucionismo o que no conocían todo el evolucionismo, ya trataban de explicar por qué tantos, por qué tan diversos y por qué adaptados a su ambiente particular. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se empezaron a desarrollar teorías científicas. Es decir, no ha sido siempre un problema de la ciencia, es un problema de la humanidad. Entender esos asuntos ha sido un problema de la humanidad. Pero bueno, les decía, entonces, desde las religiones, desde la filosofía, antes de que existiera incluso la ciencia, o cuando la ciencia era parte de la filosofía, los filósofos o la gente en general, los religiosos, trataban de explicarse por qué hay tantos animales, tantas plantas y por qué hay seres humanos. ¿Y quién nos creó? Y por supuesto, las religiones lo que planteaban es, nos crearon, decía antes, muchos dioses, algún dios, por ejemplo, en la tradición prehispánica mexicana, en los mayas, en los aztecas, en los mexicas, lo que se supone es que varios dioses estuvieron platicando de crear humanos y empezaron a crearlos de diferentes materiales. Cuando hicieron a un hombre, por supuesto, no sé por qué, siempre se crea primero al hombre. Entonces, cuando hay un hombre que lo hacen de maíz, entonces ese hombre somos nosotros. Ese es el inicio de la humanidad, son los hombres de maíz. Y ustedes conocen muy bien, porque este país tiene una tradición judio-cristiana muy importante. 85% o más de la gente se declara católica, de manera que la mayoría de ustedes, o por razones de religión o por razones de cultura general, conocen cuál es la explicación judeocristiana del origen del hombre también, y la mujer pues como algo secundario de una costilla. Pero bueno, Dios hizo un hombre de barro, le insufló su poder, su sabiduría, etcétera, y creó a la humanidad. Entonces, les decía, este problema no es exclusivo de la ciencia,
Pero la ciencia se la ha quitado al resto. Se le hemos quitado a los filósofos, no sin tomar en cuenta la filosofía, que es parte de lo que voy a hablar. Y se lo hemos quitado, por supuesto, a las religiones. Nos toca a los científicos explicar la diversidad biológica y nos toca a los científicos explicar cómo surgió la especie humana. Entonces, ¿qué implica el evolucionismo? Implica la transformación de una visión estática en la que no hay cambio a una visión de cambio permanente. Y claro, ahora sabemos, no solamente los seres vivos cambian las instituciones, cambian los países, cambian las personas, prácticamente todo cambia. Voy a hablar de la explicación de Darwin, que no es la primera. Insistí que los propios filósofos griegos, porque en la filosofía griega empieza todo, empezaron a tratar de explicar la problemática que estoy señalando, y también algunos otros teóricos anteriores a Darwin, por ejemplo Lamarck, o el propio abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, contemporáneo de Lamarck, explicaron, sobre todo Lamarck planteó una teoría de la evolución. ¿Se acuerdan? Todos estuvieron ya en el bachillerato, ¿se acuerdan de Lamarck, las jirafas, los cuellos que se estiran, etcétera? No voy a hablar de esa teoría, voy a hablar de la teoría que es vigente actualmente, el darwinismo. Por supuesto, también el darwinismo ha evolucionado. Hoy sabemos mucho más de lo que sabía Darwin. Darwin escribió su libro en los años 40 del siglo XIX, 1838, Darwin tenía la primera versión de la teoría moderna de la evolución. Entonces, comprenderán ustedes, la ciencia ha avanzado muchísimo, la biología también se ha diversificado, han aparecido nuevas disciplinas de la biología, como la biología molecular, como la genética, como la evolución relacionada con el desarrollo, que se llama evodevo, etcétera. La propia ecología no existía. Entonces, pero voy a hablar de las bases que siguen siendo vigentes. Yo le he llamado a esto el núcleo duro del darwinismo, lo que se ha mantenido, lo que no ha cambiado, o en todo caso iré explicando qué cambios ha habido. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Era de una familia, no una familia aristocrática, no noble, digamos, pero sí de una posición económica buena. Tenían grandes territorios que sembraban, alquilaban a campesinos, a criadores de animales, etcétera. Vivía de sus rentas, digamos, ¿no? Rentas que tenían que ver con la producción agrícola y ganadera. De manera que él y su familia eran gente rica, que podían dedicarse a algo más que sobrevivir. Darwin, les decía, además, su padre y su abuelo eran médicos. Su abuelo es uno de los más importantes intelectuales del siglo XVIII, principios del XIX. Es impresionante, he leído, el famoso es el nieto, pero he leído a Erasmo, el abuelo, y es impresionantemente brillante. Y muchas de las ideas que no desarrolló Erasmo, que no planteó una teoría, pero ideas de la competencia entre los individuos de una especie, de la selección, ideas que después desarrolló Darwin, es impresionante que las hizo como parte del romanticismo, de esa gran corriente filosófica que es el romanticismo, particularmente el romanticismo alemán. Erasmo como su nieto son ingleses, pero con un contacto que ya existía desde aquellos momentos entre científicos y filósofos de la época. Pero no voy a hablar ahora de Erasmo, pero sí voy a hablar de cómo Darwin llegó a la teoría de la evolución. Charles estudió, decía, su abuelo y su papá eran médicos, y su papá quería que él también fuera médico. Y lo mandaron a la Universidad de Edimburgo, una universidad, diríamos hoy, avanzada, progresista, no diría izquierdista, sería muy exagerado, pero para que me entiendan, era una universidad en donde, por ejemplo, se discutía el evolucionismo lamarckiano. Entonces, ahí Darwin aprendió algunas de las ideas de Lamarck,
No quiso formarse como médico, no le gustó la carrera de medicina y entonces le dijo a su padre, me voy, no quiero ser médico, quiero otra cosa. Y entonces le dije, bueno, pues entonces te formarás como clérigo, era otra de las carreras que él podía estudiar, y Darwin se integró a la Universidad de Cambridge para formarse como clérigo. Parecería increíble, ¿no? Así es la vida. Yo creo que el golpe más duro que ha recibido la Iglesia lo ha dado Darwin, uno de los más duros, y se empezó a formar como clérigo, como pastor de la Iglesia anglicana. Esa iglesia que Enrique VIII, para casarse con Ana Bolena, separó de la Iglesia católica. Entonces, de esa iglesia, ¿y por qué pensaría Darwin en ese momento? Tenía 18 o 19 años, cuando le dijeron, no quieres ser médico, pues vas a estudiar algo y vas a ser clérigo. Me imagino, por lo que había aprendido ya en la escuela de Edimburgo, había aprendido ya algo de historia natural, algo de botánica, geología, algunas cuestiones que seguramente le llamaron la atención, y pensó que como clérigo podía, como otros de sus contemporáneos, dedicarse al estudio de la historia natural. Digamos que la historia natural es el antepasado de la biología y de la geología, y que podía entonces dedicarse a sus actividades de pastor de la Iglesia anglicana, de una iglesia de este estilo, y al mismo tiempo poder hacer historia natural, al estilo como después lo hizo Mendel, ¿no? Bueno, como lo hizo Mendel, que es un contemporáneo de Darwin, aunque nunca se conocieron. En fin, entonces Darwin adquirió todos los conocimientos en Cambridge de lo que se llama teología natural. La ciencia de ese momento, la ciencia, estoy hablando de los 20, 30 del siglo XIX, o sea, 1830, estoy hablando de ese momento donde Darwin está estudiando eso. Ahí, en Cambridge, él aprende que la ciencia debe explicar la creación. El objetivo de la ciencia en ese momento, inglesa y de gran parte de Europa, que es donde se está desarrollando fundamentalmente la ciencia, el objetivo es explicar lo creado. ¿Y qué es lo creado? Las plantas, los animales y los minerales. Entonces, eso es lo que es un historiador natural, el que trata de entender cómo Dios creó a los minerales, los animales y las plantas. Ahí se forma Darwin en Cambridge con esa idea, pero al final de su carrera, cuando estaba terminando el equivalente a una licenciatura en historia natural, es decir, en biología y geología, más filosofía, más teología, era lo que estudiaban, lo invitaron a participar en un viaje por todo el mundo, el famoso, que ustedes han oído, el famoso viaje en el Beagle. El Beagle era un barco del imperio inglés, era de los mejores barcos que existían en la época, y tenía como objetivo, como el de todo país colonialista, de conocer cómo eran, hacer más detallados mapas de todos los continentes y conocer los recursos que tienen los diferentes territorios, los recursos naturales, los minerales, las plantas, los animales. Entonces, Darwin hace en 5 años este periplo, sale de Inglaterra en ese barco. Darwin llevaba todos los avances que la tecnología permitía, aparte de su formación ya como naturalista, llevaba el mejor microscopio que había en la época, tenía la posibilidad en cada puerto de recibir libros que estaban publicando en Inglaterra. El viaje duró 5 años. Era como hacer un doctorado, o sea, terminando la licenciatura, hacer un doctorado en un barco, que la verdad que se suena deseable, ¿no? Sobre todo para un naturalista. Y en el barco tenían la obligación de colectar todas las especies que fuera encontrando en cada parte en la que llegaba el barco y él bajaba. Aquí podemos ver cómo había pasado a Tenerife, pero había una epidemia y no pudo bajar. El barco no lo dejaron entrar. Pero fue después a
a Cabo Verde, ahí ya estamos en África, y después va a Brasil, Uruguay, llega a la Tierra del Fuego, y en cada lugar va colectando plantas, animales. Eso es lo que es un naturalista, colectar fósiles, plantas, animales, hongos, etcétera, y él había aprendido en su formación en las universidades que les mencioné cómo poner en formol o cómo secar las plantas, en fin, y mandarlas. Eso es muy importante para que ustedes entiendan cómo trabaja la ciencia, cómo funcionan las colectividades científicas, cómo funciona una comunidad científica. Y esto me importa mucho explicarlo en el caso de Darwin. No es que Darwin llegó, hizo el viaje, vio las Galápagos, como ha hecho ese mito, particularmente Haeckel, vio las Galápagos y entendió la evolución, descubrió la evolución. No, así no fue. Es un colectivo de científicos el que está trabajando junto con Darwin para explicarle a Darwin, por ejemplo, qué especies ha colectado. Él no conocía, tenía una formación general. Ningún biólogo puede reconocer todas las mariposas, las aves, las angiospermas, las gimnospermas. No hay ninguno. Ustedes saben, hay especialistas que se dedican solo a mariposas, solo a reptiles, solo a angiospermas, etcétera. Entonces, pero él contaba con toda la ciencia de Inglaterra. Fíjense bien. Él, ¿cómo? No en el Beagle. Él contaba con todos los científicos de Inglaterra porque les enviaba. Llegaba a un puerto, colectaba, y otro barco que estaba ahí regresaba a Inglaterra sus ejemplares. Y esos científicos que están trabajando en las instituciones de Londres están recibiendo lo que Darwin manda. ¿Sí? Entonces está contando con los científicos de todo su país, con todos los naturalistas, digamos, ¿no? Con los naturalistas particularmente, con los geólogos, con los que llamaríamos botánicos, zoólogos, están contribuyendo al conocimiento de Darwin. Él colecta y manda a Inglaterra, y ellos están enterados de qué pasa, están pensando a ver qué llega, qué carga llega. Bueno, los que conozcan a los biólogos, si reciben un cargamento de plantas o de fósiles o de animales, bueno, van a estar fascinados, entendiendo, ¿y esta qué especie es? Y esta es una especie nueva, y le voy a poner el nombre de mi mejor amigo, o el nombre de un admirado, o el nombre de quien. Ellos inventan los nombres para las especies. Entonces, como pueden ver, el viaje que duró, les decía, de diciembre de 1931 a octubre de 1836, 5 años, fue un viaje donde él iba leyendo, observando, estudiando, trabajando. Y hizo este recorrido por estos países. Les decía, aquí está la Tierra del Fuego, Argentina, Chile, bueno, por supuesto pasó por Perú, llegó a Ecuador, aquí visitó las Islas Galápagos. Sin duda las Islas Galápagos fueron importantes. Lo único que digo es, miren, la evolución, lo único que digo es, no fueron, vio y claro que hay evolución, no se hace así una teoría, no ocurrió así, pero sin duda fueron importantes. ¿Por qué? Porque las Galápagos son un archipiélago, en donde una población que llegue del continente, por ejemplo, se va a dispersar en las diferentes islas y van adquiriendo diferencias, y que esto fue lo que Darwin después entendió. Pero fueron importantes, pero la evolución se lleva a cabo en todo espacio donde hay seres vivos. En cualquier parte del planeta donde hay seres vivos está habiendo evolución constantemente. Y no se ve. Eso se deduce de una serie de conocimientos que en este caso Darwin fue ligando, fue entendiendo, conjuntando, y bueno, les decía, algo que a él le impresionó muchísimo es esa gran biodiversidad. Como ustedes saben, los países europeos, particularmente Inglaterra, no tienen una biodiversidad muy grande. Cuando él llega, por ejemplo, a África, cuando llega a Brasil, bueno, es impresionante. Están en esa parte del continente, están en los países más biodiversos. Uno de ellos es México, al que desgraciadamente no vino porque le hubiera encantado estar aquí. Pero bueno, no vino, como sí vino Humboldt, que fue un admirado por Darwin, uno de sus teóricos. Humboldt sí vino a México y conoció
y fue el que dijo la ciudad de los grandes palacios y el país con la mayor desigualdad. Humboldt, 1803. Fíjense, y seguimos igual o peor, ¿no? Con la desigualdad más grande del mundo. Bueno, entonces les decía, él hizo este recorrido por América y luego fue a Australia, a Mauritania, regresó a África y volvió en esos 5 años de viaje a Londres. Entonces, les decía, un gran ejemplo que Darwin entiende, cuando él regresa a Inglaterra, los científicos que han trabajado para él le dicen, mira, este pinzón que estaba en tal lugar, de tal isla, en una de las islas de los archipiélagos, es Geospisa campanula, por ejemplo. Este es otro Geospisa, otro género, el mismo género, por otra especie, pero está en otro lado. Entonces, al recibir la información que Darwin tiene del viaje, Darwin empieza, que es una gran ventaja para los historiadores de la ciencia, él todo lo escribe, de lo que lee hace notas, de los libros en donde puede anota sus comentarios y lleva, como se acostumbra en los barcos, una bitácora, lleva cuadernos y entonces escribe todo lo que le llama la atención, lo que colecta, lo que piensa, y por eso sabemos que Darwin al empezar el viaje era absolutamente fijista. Pensaba, como cualquier teólogo natural, que la ciencia tenía como objetivo entender la creación. Pensaba que todo lo que él veía había sido creado, tal vez no en 7 días, no en 6 días, como dice la Biblia, pero había sido creado. Pero al final del viaje, Darwin empieza a tener dudas. Al final del viaje, y como un buen científico, Darwin empieza a analizar lo que se sabe en ese momento, lo que se dice en ese momento, que es la teología natural, la ciencia basada en la Biblia, pero es ciencia, al fin y al cabo, y empieza a ver que hay contradicciones, que lo que la Biblia dice no explica lo que él está viendo. Ese es un buen científico, el que entiende qué dice la ciencia, qué dice la cultura de ese momento, del tema que está estudiando, y ve si lo que él analiza en su laboratorio o en el campo coincide con lo que dice la ciencia vigente. Y en ese momento la ciencia vigente es la teología natural, es la creación, es la historia de la creación cientificada, digamos. Y entonces empieza a comparar y ve que hay, por ejemplo, bueno, antes de decirles las contradicciones con la teología natural, las contradicciones con la religión, lo voy a decir así, aunque estoy hablando ya de la ciencia, él en el viaje todavía piensa en la fijeza de las especies, o sea, las especies no varían, Dios las creó y no han cambiado. Podría haber extinciones, pero si hay una extinción, Dios crearía a un reemplazo. Inclusive, algunos autores sabios, impresionantes, como Charles Lyell, que es el fundador de la geología moderna, que es una influencia impresionante para Darwin y para toda la geología actual, creía que si una especie desaparecía, vamos a suponer, desaparece el elefante, Dios crearía otro organismo de un grado de desarrollo similar. Vamos a suponer un mamut. O al revés, se extingue el mamut y creó el elefante. Pero este era el tipo de ideas que sostenía la ciencia de la época. Y a esto me refiero cuando digo que podía haber extinciones y actos de creación local. Aceptaba ya que los cambios geológicos son graduales. Esto también lo planteó Lyell. La Tierra va cambiando, la corteza de la Tierra va cambiando, la corteza también evoluciona, va gradualmente y de repente por catástrofes locales también la Tierra puede cambiar. Piensa que hay extinción como un proceso que ocurre gradualmente por muertes sucesivas de los organismos. Esto es fundamental. Él y toda la cultura y toda la rama de la ciencia del momento pensaban, la adaptación es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios creó a cada organismo con los órganos que requiere para vivir en un determinado ambiente. Las peces requieren branquias para respirar, los
organismos terrestres necesitamos pulmones o tráqueas, depende del grupo al que pertenezcamos, pero lo que creen todos, la adaptación es perfecta. Y Darwin hasta ahí lo sigue pensando. Que hay un balance en la naturaleza, o sea, no hay guerra, lo que descubre Darwin es unas relaciones tremendas, no hay un balance, hay un equilibrio, y dice, el número de especies permanece constante. Entonces, ¿por qué constante? Porque Dios creó un número de especies y luego algunas se extinguen, pero las repone. Entonces, nunca cambia nada, ¿no? Y entonces les decía, como un buen científico, él va a analizar qué estoy viendo yo, qué colecté en mi viaje, qué especies eran, porque ya le dijeron los especialistas, y va a comparar con lo que dice la teología natural, la Biblia a final de cuentas. Y entonces dice, a ver, en las islas hay menos especies que en los continentes cercanos. ¿Por qué? Y así escribe en su libro, yo no me lo inventé, ¿eh? Él dice que disminuiría el poder de Dios en islas. ¿Cómo? Dios es tremendamente poderoso y puede hacer todo. Así lo escribe, disminuiría el poder de, yo creo que un poco sarcástico, como que ya estaba entendiendo, pues que no, ¿verdad? Luego también se refiere a la ausencia de cierto tipo de especies en islas muy alejadas de los continentes, lo mismo. Y Dios no podía crear esos continentes, en esas islas lejanas, no podía crear. No, ¿cómo? ¿Cómo que no? Ustedes dijeron que sí se podía, ¿no? Los teólogos decían, sí podía, Dios podía hacer todo. Otra es la presencia de especies similares en ambientes diferentes. O sea, si Dios creó a los organismos para que vivan en un ambiente, ¿por qué me los encuentro en otro? Y pueden sobrevivir. Digo, me los encuentro en otro porque a lo mejor los llevaron los humanos. Pero ¿por qué sobreviven en otro ambiente si Dios los creó adaptados a determinado ambiente? También otro punto, la observación de fósiles en lugares donde no había habido cambios también, porque Lyell, es que cuando está en el viaje recibe los libros de principios de geología de Lyell, donde Lyell hace una crítica devastadora de la teoría de Lamarck. Trata de demostrar que no hay evolución, trata de demostrar que las especies no han cambiado, igual que Cuvier, que lo antecedió, Cuvier y él dicen, es una prueba, cuando vemos los restos que los egipcios han embalsamado, vemos que embalsamaban junto con los humanos muertos a sus pobres animales, ¿no? Se los llevaban con todo, y perros y gatos y aves y lo que tenían, y bueno, embalsamaban todo y no había habido un cambio en 6.000 años, o sea, no ha habido ningún cambio, por lo tanto, ¿cuál evolución? ¿Cuál evolución? Y eso también decía Lyell. Y Darwin, entonces ve que nada de lo que se dice en relación a estos temas es válido de acuerdo a lo que él está viendo. Y entonces, una de las principales ideas que Darwin analiza y que lo lleva a un cambio radical es la distribución geográfica, la distribución biogeográfica. ¿Por qué no hay anfibios en islas? ¿Por qué no vas en continentes y no llegan a las islas? ¿Por qué hay tales especies en el continente, etcétera, ¿no? Y entonces la biogeografía, la incipiente biogeografía que él está fundando, ese estudio, bueno, junto con Wallace y con otros autores, esa ciencia tan importante que es el estudio de la distribución de las especies biológicas en el planeta, eso lo lleva a pensar, no hay creación. No hubo creación. Me parece mucho más lógico explicar, dice Darwin, la distribución de los seres vivos, por qué hay determinadas especies en cada continente, porque ahí han surgido y luego se han dispersado. Cada especie ha surgido en un lugar, como nosotros surgimos en África, cerca de Etiopía, cerca de lo que es Etiopía, y de ahí nos dispersamos. Solo surgimos en África, es lo que hasta la ciencia sabe hasta hoy. Nacimos en África y creo que la evidencia es abrumadora, no hay otra. Hasta ahora puede haber diferencias en pequeños detalles, en este no. Los humanos surgimos en África y de ahí nos dispersamos.
y todas las demás especies son igual. Han surgido en algún lugar y de ahí se han dispersado hasta donde han podido, porque lo que Darwin ve es que hay una gran capacidad de dispersión de todas las especies que existen. Y además vean los humanos en dónde andamos, ya queremos llegar a Marte, ¿no? Entonces, Darwin, cuando regresa del viaje, ve, les decía, habla con todos los científicos, que él ya es un reconocido científico, porque él manda sus especies y él manda, sobre todo, ya hace aportaciones importantes al momento en geología. Y ya escribe artículos, o sea, lo que los científicos tienen que hacer, publicar sus resultados, que los demás, las demás personas vean qué opinan y critiquen y cuestionen, es como funciona la ciencia. Y entonces Darwin, además, empieza a leer todo lo que no había leído por dedicarse a formarse como clérigo, ahora empieza a leer todo lo que se sabe de los seres vivos, todo la biología, la embriología, lo que digo ahí, la taxonomía, la distribución geográfica de Humboldt, la anatomía comparada, etcétera. Entonces empieza a tener una formación teórica y fíjense que esto es fundamental. La formación teórica es fundamental. Si uno no tiene un conocimiento, no conoce lo que la ciencia de ese momento dice, o en cualquier lugar, en la filosofía, en cualquier disciplina, si no conocemos, no tenemos una idea de la cultura que se ha desarrollado en nuestro tema, no vamos a poder aportar nada, ni en filosofía, ni en derecho, ni en ciencia, ni en nada. Entonces Darwin empieza a entender todo lo que se ha hecho, porque les dije antes, la ciencia es una actividad colectiva. La comunidad académica trabajan entre muchos, y algunos en la física y explican cómo se comporta un electrón y cómo es un átomo, etcétera, y los químicos y todos. Y eso entre todos van entendiendo cómo es la naturaleza. Y por supuesto, falta muchísimo más por conocer que lo que ya se conoce. Falta mucho, pero lo que insisto es entre todos. Y también, por supuesto, la filosofía contribuye y ha contribuido siempre al desarrollo de la ciencia. Además de que Darwin estudió a estos científicos, también estudió a Herschel y a Whewell, los más importantes filósofos de la ciencia de ese momento. Yo creía que son inclusive, podría decir, de los fundadores de esa disciplina que junto con Kant desarrollan para entender cómo avanza el conocimiento, cómo funciona, cómo los humanos conocemos, cómo los humanos podemos entender y explicar la naturaleza con todas nuestras limitaciones, por supuesto, pero cómo analizamos. Y Darwin se preocupa, y eso me encanta de Darwin, no creo que se hayan dado cuenta que soy una gran admiradora de él, estudia filosofía. Se da cuenta que requiere entender qué es ciencia, cómo explica la ciencia los fenómenos, cómo la comunidad reconoce que algo es científico o no es científico. Eso es filosofía de la ciencia. Y entonces, bueno, en general adquiere una cultura impresionante sobre todo lo que está relacionado con su objeto de estudio. Algo fundamental es que a Darwin le impactó muchísimo conocer a lo que él llamó fueguinos, los grupos que habitaban en ese momento en la Tierra del Fuego. Eran grupos que Darwin definió como salvajes, primitivos, atrasados, pero al mismo tiempo reconoció perfectamente que eran seres humanos de la misma especie que los ingleses. Y ya para un inglés reconocer eso está tremendo, ¿eh? O sea, se dio cuenta perfectamente que todos somos la misma especie. Bueno, conoció a los argentinos, conoció a los brasileños, conoció a una cantidad de grupos importantes, pero se dio cuenta, y es el primer biólogo que así lo dice, y de los primeros en la cultura que dice, somos una sola especie y no hay grupos más o menos evolucionados o grupos superiores y grupos inferiores. Lo que hay son diferencias culturales. Hay grandes diferencias culturales, por supuesto. Él ve las canoas que hacían los fueguinos, eran canoas, sí, tecnológicamente muy primitivas, comparadas con el Beagle, que era el mejor barco que existía en su época. Sin duda, la tecnología sí es una diferencia entre los humanos, la cultura es una diferencia entre los humanos, pero biológicamente
no somos distintos. De hecho, no se puede hablar de razas humanas. No hay razas humanas. Es un error. Los negros, los blancos, los morenos, nos distinguimos unos de otros por el color, por la forma del pelo, nada más. No hay, como cuando hablamos de razas de caballos, de razas de perros, que las diferencias son enormes, muy numerosas. Y sí podemos distinguir entre un chihuahueño y un bulldog. No es lo mismo con los humanos y no se utiliza el concepto de raza desde un punto de vista biológico. Desde un punto de vista étnico es distinto y la gente tiene una identidad, a veces por su grupo racial, es otra cosa. Pero no hay seres humanos superiores ni seres humanos inferiores, hay seres humanos distintos. Pero exactamente eso a Darwin lo marca muchísimo en toda su teoría. El haber entendido esto de los humanos es fundamental. Y se pone a leer, empieza a leer todo lo que se ha escrito sobre la especie humana y así llega a Malthus. Así llega a la economía política clásica, tratando de entender, porque Malthus escribe los principios de la población. Y Malthus ha descubierto algo que la biología no conoce. La biología, la historia natural, conoce la competencia entre diferentes especies. Conoce la depredación, quién se come a quién. Conoce el parasitismo. Conoce muchas interacciones ecológicas entre los seres vivos. Pero no conoce la biología la competencia al interior de la especie. Quien descubre que la competencia más dura, la competencia más fuerte en la naturaleza es entre individuos de la misma especie, es Malthus, porque Malthus estudia a los humanos y dice, ¿por qué es la competencia más fuerte entre los individuos de la misma especie? Porque tienen los mismos requerimientos, porque van a luchar por el mismo alimento, por el mismo tipo de alimentos, por los mismos tipos de lugares para vivir, por las parejas, que es fundamental para que la especie perdure, el tener parejas y descendencia. Y entonces, esta es una aportación que Darwin toma de la economía política clásica. Fíjense la cantidad les he mencionado a la filosofía, a la anatomía, a la biogeografía y ahora les incluyo a la economía. Esa capacidad de síntesis que tiene alguien como Darwin es impresionante. El conocimiento de la época lo une, lo trata de unificar en una teoría, que es la teoría de la evolución. Pero les decía, es muy importante el estudiar a Malthus, porque Malthus demuestra cómo hay en el tiempo los recursos van creciendo exponencialmente y la población crece. La población crece, aquí faltó la otra gráfica, pero bueno, los recursos crecen de una manera muy lenta, y en cambio la población crece de una manera exponencial. La población crece de manera geométrica y al revés, los recursos crecen de manera geométrica y la población crece mucho más rápido. Ahora, algo que muchos neomalthusianos siguen insistiendo en este punto, que no hay recursos suficientes. Lo que sabemos hoy, en el caso esto es para todos los grupos animales y para los vegetales, los recursos son limitados siempre. En el caso de los humanos, los recursos son limitados por razones políticas, por razones del tipo de economía de un país. En los humanos tenemos alimento suficiente para que todos los humanos del mundo pudieran alimentarse adecuadamente sin problema. Es el problema del neoliberalismo, el problema de quién tiene más, quién tiene menos, de hacer negocio, de buscar primero tirar un cargamento de arroz o de maíz al mar antes que bajar de precio. Pero eso no lo vio Malthus, ni lo ven los neomalthusianos que todavía existen. Pero bueno, esto sirvió para que Darwin entendiera que la competencia al interior de una especie es mucho más ruda que con otras especies. Y esto es lo que lo lleva a entender la adaptación diferencial. Él se da cuenta, hay variación entre todos los organismos y las variaciones pueden hacer que un organismo sea o no más apto. Entonces, les decía, el enfoque malthusiano da la clave, la competencia al interior de la especie. Entonces puede entender Darwin que la adaptación es distinta y que la variación puede hacer que un organismo sea más o menos apto. En la variación vista como la ve Darwin está la clave de la evolución.
Además, entiende, la adaptación no es perfecta. En tanto Darwin está demostrando, no hubo creación, no hubo alguien que diseñó a un organismo y lo hizo perfecto, se da cuenta, la adaptación nunca es perfecta. La adaptación es un proceso, no es un hecho dado por alguien, sino es un proceso en el que los organismos se van adaptando gradualmente a su ambiente. Entonces, este es el síntesis del planteamiento de Darwin. Hay variación en la naturaleza, no hay seres vivos idénticos. Hay un origen espontáneo de la variación, las variaciones aparecen y la selección natural las va a proteger o no. Hay una lucha por la existencia, debido a que el crecimiento de las poblaciones es mayor que los recursos disponibles. Hay una sobrevivencia de los más aptos, esto es Spencer, no es Darwin. Y hay selección natural, que consiste en la preservación de las variaciones favorables y la supresión de las desfavorables. Este es el modelo explicativo de Darwin. Entonces, aquí tenemos los hechos observados. Fíjense cómo funciona la ciencia. Hay observaciones que hacemos directamente los científicos, pero también hay inferencias que hacemos, no son directas las observaciones. ¿Cuáles son las observaciones directas? El crecimiento exponencial potencial. Todas las poblaciones tienen una posibilidad de crecimiento muy grande que una sola pareja podría llenar el planeta de elefantes o de estrellas de mar o de una planta si no hubiera alguna depredación, si no hubiera competencia, si no hubiera limitación de recursos. Esto no ocurre. Las poblaciones por lo general se encuentran, no crecen desmedidamente, por lo general se encuentran en un estado estable respecto a su tamaño. Existe limitación de recursos, hay una competencia al interior de la especie. Hay singularidad de cada individuo, hay variación, eso lo han visto los criadores de animales y plantas y los taxónomos. Gran parte de esa variabilidad se hereda. Entonces, fíjense, de los tres primeros, crecimiento, que las poblaciones no crecen tanto, que están limitados los recursos, de estos primeros hechos se infiere la noción de lucha por la existencia. Entre los organismos, pero también con el medio ambiente. También por la cantidad de sal, la humedad, la temperatura, los huracanes, todo lo que vivimos ahora. Y luego, de lo demás, de todos los demás, se deduce la supervivencia y reproducción diferencial. Esto es lo que se llama selección natural. La sobrevivencia y reproducción diferencial, que surge de la variabilidad, de la adaptación diferencial, hay organismos adaptados unos que otros, de ahí surge la idea de selección natural. O sea, hay selección porque hay competencia y porque hay diferencias en el nivel de adaptativo. Hay unos más adaptados que otros. Y esto, en el tiempo, lleva a la transformación de las especies y el origen de nuevas especies a través de muchas generaciones. Entonces, la selección natural ocurre solo si hay variación entre los individuos de una especie para algún carácter. Esta variación se llama variación fenotípica. Existe una relación directa entre el carácter y el aumento en la fecundidad y sobrevivencia. Es la variación en adecuación o eficacia biológica. ¿Cuántos descendientes tiene cada individuo? Hay una relación consistente para este carácter entre padres y descendientes, que sea al menos en parte independiente de los efectos del ambiente. O sea, no se produce por uso y desuso, se produce por herencia, se transmite por herencia. Entonces, ¿qué descubrió Darwin? Los organismos se han diseñado, los pulmones sin duda sirven para hacer intercambio gaseoso, las manos sirven para tomar, cualquier órgano que veamos tiene una utilidad. O sea, no todo es adaptación, no todo es adaptativo, pero sí la mayor parte. La selección natural ha ido buscando la manera, así entrecomilladamente, de formar un órgano que tiene una función. Pero no hay quien dirige la evolución, no hay un creador diseñando los órganos. Hay un proceso de variación y selección natural que va estructurando cada órgano. ¿Sí? Entonces, con el descubrimiento de la selección natural, Darwin acepta el hecho de la adaptación y le da una explicación natural.
incluyendo así el diseño de los seres vivos dentro de la ciencia. Es decir, se lo quitamos a la religión, se lo quitamos a la filosofía. Entonces, variación más selección natural es igual a adaptación. Bueno, voy a hablar rápidamente, creo que ya no me queda tanto tiempo, ¿no? A mí me dicen que no tenga prisa, conste. Bueno, voy a hablar ahora, esta es las ideas centrales. Hay evolución, compañeros queridos, hay evolución, las especies se han transformado en el tiempo y no hubo una creación. Hay evolución y los seres humanos somos parte de ese proceso. Eso es muy importante también para la bioética. ¿Por qué? Porque no somos los dueños del universo como nos hicieron creer las religiones, nosotros somos los dueños que le ponemos el nombre a las especies y que las utilizamos como queramos. No, todos somos parte de un proceso evolutivo que tiene 3.800 millones de años aproximadamente, todos somos parte de ese proceso y todos necesitamos de todos para que nosotros podamos seguir viviendo en el planeta. Si nosotros no cuidamos a los demás organismos, nuestra sobrevivencia en el planeta está muy difícil. De hecho, no hay tal. Si no existen los demás organismos en la naturaleza, nosotros no vamos a sobrevivir tampoco. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido el darwinismo? Bueno, creo que la más perjudicada fue la religión. Ahí sí, porque clarísimamente lo que demuestra la teoría de Darwin y la teoría neodarwinista, las teorías que han seguido, es no hay un diseño inteligente, que es lo que los creacionistas primero hablaban de la Biblia prácticamente de manera literal, y hoy hablan de un diseño inteligente para tratar de aparentar una connotación científica, pero lo que demuestra el evolucionismo es que el proceso de transformación de los seres vivos ha sido un proceso muy largo, gradual, también en algunos momentos saltacional y en suma, y fíjense que no estoy diciendo, porque no es un tema que le interesa a la ciencia, si Dios existe o no. Si ese Dios o dioses, lo que hablan las religiones, existen o no, la ciencia no lo sabe, ni es un tema de la ciencia. Lo que sí es un tema de la ciencia es entender cómo surge la naturaleza, cuáles son las interacciones que tiene, etcétera. Y eso, les decía, que hay evolución es un hecho. Ahora, el proceso de la evolución, ¿quién surgió primero? ¿Qué organismos surgieron después? ¿Cuáles son las relaciones de parentesco entre todos? Eso lo estamos estudiando y puede haber muchas polémicas al respecto. ¿Cuáles son los principales mecanismos de la evolución? Son discusiones fundamentales, pero no el que hay evolución. La evolución está tan demostrada como que la Tierra gira alrededor del Sol, la Tierra no es plana, etcétera. Entonces, la influencia en la filosofía. En primer lugar, señalé antes, hubo una influencia de la filosofía, particularmente, pero no solo, de la filosofía natural alemana, una escuela alemana, que tuvo una influencia que fue muy impresionante, porque gente como Schelling, como Goethe, como muchos autores románticos alemanes, ya pensaban que había evolución. No tenían la evidencia clara, no tenían un mecanismo, no tenían una teoría, eso lo hizo Darwin, pero sí hablaban ya de transformación. Goethe, el gran poeta, habla de que hay transformación de los órganos, de las diferentes especies, hace observaciones, porque además los románticos hacen arte, hacen filosofía y hacen ciencia al mismo tiempo. Y Goethe es un gran escritor, un gran literato, pero también le interesa la ciencia y la filosofía, y entonces ya se habla de evolución, pero desde la filosofía, sin evidencias empíricas, que es la parte que aporta la ciencia. Y bueno, hay una influencia, ahora yo hablé ahí menciono la filosofía impactando a la ciencia, pero también la propia ciencia, esta ciencia del darwinismo, tiene un impacto impresionante en la filosofía. Y yo además algunos ejemplos. Bueno, aquí hay toda una escuela de John Dewey
que es una escuela pragmatista, una escuela utilitarista, que se basa absolutamente en los planteamientos darwinianos. Bueno, aquí tenemos un experto en Nietzsche, pero yo creo que Nietzsche no se hubiera atrevido a decir Dios ha muerto si no hubiera habido esa evidencia, esa claridad de que había que la naturaleza podía explicarse desde un punto de vista científico. Bueno, y muy importante, la epistemología. La epistemología, como ustedes saben, estudia la forma en que conocemos, cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo explicamos los humanos los fenómenos que estudiamos o cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, no necesariamente hablando de ciencia, sino conocemos, entendemos. Y hay dos formas de epistemología, de epistemología evolucionista, que se ha desarrollado a partir del evolucionismo. La epistemología evolucionista de los mecanismos, es decir, cómo se han generado los órganos que nos permiten conocer, cómo se han desarrollado el cerebro, las conexiones al interior del cerebro, cómo se han desarrollado los órganos de los sentidos. O sea, sin duda, eso tiene un origen biológico, el cerebro, pero también formas de pensamiento también se han desarrollado junto con la evolución. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Imagínense unos antepasados nuestros, estilo Australopithecus, robustos, algún Australopithecus, que está cerca de una cueva y primero ve si se puede meter o no, y ve que hay 3 tigres. Y dice, híjole, no me meto porque obviamente no se meten ni siquiera ni un chimpancé ni un gorila, no se van a meter. Pero salen 2 tigres y uno de ellos dice, ahora sí me meto. ¿Quién es nuestro pasado? ¿El que supo contar hasta 3 o el que se metió? El que dijo, falta 1. Bueno, y entonces esa forma de pensamiento, esa forma de decir, a ver, hubo 3, o yo tenía 3 y ya me falta 1, etcétera. Esa forma de pensamiento matemática es fundamental para el desarrollo de la especie humana y tiene un origen biológico. O sea, para mí es indudable que formas de pensamiento básico, digamos, que por ejemplo creo todos los humanos estamos capacitados, así como estamos capacitados para aprender un idioma, nacemos y tenemos toda la estructura cerebral y la estructura del aparato vocalizador desde que nacemos. Pero el idioma que aprendemos, y si lo aprendemos, es porque nos enseñan nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Aprendemos como parte de la cultura. Pero la estructura biológica ahí está. Y fue resultado de la evolución. Pienso lo mismo de la filosofía, de la ciencia, de la matemática. Tenemos la estructura mental construida en la historia evolutiva de la especie humana, y si tenemos la capacidad o no de hacer ciencia, de hacer filosofía, de hacer literatura, de hacer cualquier actividad intelectual, es por la cultura. Pero hay una base biológica, y entonces esa base biológica la estudia en esta rama de la epistemología evolucionista de los mecanismos. Eso creo que nadie diría, ay no, ¿cómo van a estudiar eso los biólogos? No, pues sí lo estudiamos. Pero también hay la otra parte que es otro tipo de epistemología, que es cómo se desarrollan las teorías. Y hay toda una corriente que es la epistemología evolucionista, que sostiene que el avance de las ideas, el avance de la cultura, ha tenido un desenvolvimiento similar a la que han tenido los seres vivos. Es decir, que también se puede explicar, y aquí ya es más controvertido, mientras la primera la defiendo totalmente, la del surgimiento de los mecanismos, sí entiendo que la epistemología, de la epistemología evolucionista de las teorías es discutible. Lo que plantea es, se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado el conocimiento por variación y selección natural. Variación de las teorías y selección. ¿Quién selecciona aquí?
los propios individuos, cómo evolucionan los lenguajes. En el español antiguo se decía aiga. Alguien, por error, empieza a decir haya, pero seguro era o blanquito, o riquito, o algo. Entonces todos empezaron a decir, pues hay que decir haya, como dijo el patrón, como dijo el virrey, ¿no? Porque pues así no funciona. Y entonces la gente empieza a decir haya. Y el indígena que sigue diciendo aiga, dice aiga, qué barbaridad. Bueno, así evolucionan y es selección también, es selección de las palabras. O mis nietos se ríen porque digo cámara, nosotros decíamos de que cálmate, no, ya cámara maestro. Bueno, ya no se usa. Me estoy viendo muy viejita porque ya no se usa. Él sí también lo reconoce, pero así evolucionan los lenguajes. Y entonces, ¿quién hace la selección? Existe la variación, hay aiga y haya. ¿Quién selecciona? La comunidad. Y empieza, ¿y por qué? Porque dicen, él es inferior porque dice aiga. Es un indígena que no sabe ni hablar bien español. ¡Qué barbaridad! Y la comunidad empieza a decir haya, y el que no dice haya, pues, digo, en el español antiguo, que usan todavía grupos humanos, se sigue diciendo aiga. Pero bueno, así evolucionan las lenguas. Y entonces, la epistemología evolucionista sostiene que así evoluciona cualquier disciplina. Así evoluciona la ciencia, así evoluciona la filosofía. ¿Por qué? Porque hay variación, hay diferentes tipos de planteamientos sobre un tema, particularmente en la ciencia, hay hipótesis alternativas, y ¿quién selecciona? La gente, la comunidad científica. Bueno, David Hall, hizo un estudio para ver esa propuesta, es uno de los teóricos que la ha desarrollado. Los fundadores son Popper, Campbell, Toulmin, pero ese estudio de Hall es muy importante porque es lo que él analizó dos corrientes de la taxonomía cladista, la taxonomía numérica, y vio cómo esas dos comunidades, cómo interactuaban, competían. Los grupos de cladistas y los grupos de otro tipo de taxonomía, la numérica, protegían a sus alumnos, les conseguían becas a sus alumnos, pero no a los que no opinaban igual. A esos yo puedo dar becas, les doy a los que piensen como yo. A los otros, que les consiga beca su maestro, que les consiga beca su director. En fin, vio cómo se comportaban, pero lo hizo, fíjense, un estudio empírico de epistemología. ¿Cómo se comportan? Pero luego llegan las publicaciones. Entonces, llega una publicación de una corriente epistemológica, una corriente taxonómica, no aceptado, porque esta revista nada más acepta los artículos de la corriente dominante, la corriente cladista. En fin, hizo un estudio de cómo los científicos compiten, como compiten los seres vivos en general, compiten por recursos. ¿Quién tiene más proyectos de CONACYT? ¿Quién tiene más proyectos de PAPIT? ¿Quién tiene más dinero para becar a sus alumnos? ¿Quién tiene más equipo? ¿Quién tiene más bibliotecas? Etcétera. ¿Y quién tiene más reconocimientos también? Porque los premios también cuentan. Entonces, por eso esta teoría epistemológica sostiene, hay una competencia, hay variación, hay diferentes teorías que defienden los propios científicos, y los científicos más aptos son los que van a tener más alumnos, más seguidores y por lo tanto mayor reconocimiento. Entonces es lo que yo creo que aquí puede surgir la duda de si así es el avance de la ciencia. Lo que sí creo es que la epistemología evolucionista es una heurística que marca un camino para entender cómo evoluciona la ciencia. La ciencia evoluciona, los conocimientos evolucionan, y esto no necesariamente tiene que ser así, pero sí nos ayuda a entender por lo menos. Eso es lo mínimo que yo diría. Pero bueno, la influencia del darwinismo ha sido general. Para la antropología, sin evolucionismo sería no científica. La filosofía, yo me quiero imaginar un filósofo que hoy sostenga
que hubo una creación y que no ha habido evolución. Ya, por favor, ¿no? O sea, no podría haber una filosofía que sostuviera algo así. Ninguna disciplina podría sostener algo así, excepto la ciencia ficción o, como hasta ahora ha ocurrido, las religiones, ¿no? Pero bueno, hay algo también terrible, que no hay que minimizarlo, de las consecuencias del evolucionismo, es el darwinismo social. El darwinismo social, que ha sido el fundamento para el racismo, para la eugenesia y para el nazismo. O sea, todos sabemos que Hitler y muchos de sus seguidores, por supuesto, sostenían la diferencia entre los grupos humanos. Bueno, es terrible, pero siempre creo que es necesario recordar lo que hicieron los nazis y los fascistas, y lo que han hecho. Lo que hicieron fue tratar de exterminar a un grupo humano, nada más, ¿no? A los judíos, porque consideraban que eran inferiores, etcétera. Esto sí lo quiero mencionar, porque muchas de esas ideas se sostuvieron en el darwinismo, totalmente de una manera absurda, de una manera inconsecuente, de una manera totalmente acientífica, totalmente ideologizada, sí, una ideología, no ciencia, pero es importante reconocerlo y es importante que se diga. Y esto ha sido una responsabilidad particularmente de Spencer, de Herbert Spencer, no directamente de Darwin, sino de Spencer, que fue uno de los que utilizaron, pero muchos. Bueno, Wagner, el gran músico, uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad, Richard Wagner, al principio era una persona comunista, de izquierda, progresista, decente, y terminó siendo un fascista que sostuvo a Hitler, y que bueno, Hitler y él Hitler era un gran admirador de Wagner, bueno, musicalmente ni quien lo dude, pero sirvió como sustento, pues nada más ni nada menos que para justificar el exterminio de un grupo. Y esto es gravísimo. Y la eugenesia, otra consecuencia también muy negativa del evolucionismo, es pensar que hay una manera de ser humano que es la mejor, que es entonces todos tendríamos que ser así como ese grupo, normalmente un grupo dominante es. Y la eugenesia lo que planteaba es el limitar la reproducción de los inferiores. Y no sé por qué siempre los inferiores son más oscuritos, son más morenitos, como los indígenas americanos que trataban en Estados Unidos de disminuir, inclusive de ligar las trompas a las mujeres para que no se pudieran reproducir, etcétera, ¿no? Entonces, también ha habido consecuencias y hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que combatirlas, por supuesto. Porque en primer lugar, yo les dije, si hubo un científico que reconociera que no había razas, fue Darwin, fue el primero. Aunque se siguió hablando de razas, pero él reconoció que no había razas, que los humanos somos absolutamente una sola especie y no hay unos mejores que otros. Lo que nos distingue es la cultura, somos distintos culturalmente, por supuesto que sí. Pero, bueno, esto es algo que sí quería también señalarlo. Herbert Spencer, con una teoría más bien de corte lamarckiano, sostiene que hay grupos superiores, grupos inferiores, y que hay que buscar que los organismos, los humanos superiores, sean los que se reproduzcan y no los otros. Creo que eso es algo que podría concluir, es que a partir de Darwin, el ser humano es parte de la naturaleza, todos los organismos estamos conectados. Esto también es una consecuencia del evolucionismo. La conciencia ecológica es una consecuencia de entender que todos estamos ligados, estamos conectados. Nosotros no podríamos respirar oxígeno si no hubiera plantas que lo están produciendo. Los principales productores de oxígeno, los únicos, son los vegetales y el plancton. El mar es por eso tan importante que no se contamine, porque el principal productor de oxígeno es el plancton marino. Entonces, yo creo que con esto
terminaría, pero sí, como lo dije, bueno, me faltó una parte nada más. Todo lo humano es explicable en términos científicos, es una consecuencia que es por lo menos se puede analizar. Hablé de la epistemología y el otro punto es la ética. ¿Por qué se puede concluir? Porque si estamos diciendo que la forma de pensamiento, las formas de hacer teorías, las formas de construir conocimiento se han formado en la historia de la evolución, también podemos decir que la forma en que entendemos lo que está bien y lo que está mal, es decir, lo ético, también ha sido un resultado de la evolución y también se puede abordar desde un punto de vista científico. Se puede hacer epistemología desde la ciencia y se puede hacer también estudios de la ética desde la ciencia. Esa vez lo hacemos quitados los filósofos, pero la compartimos. Muchísimas gracias por su atención.